Hola, vamos a dedicar este vídeo a resolver algunos problemas de geometría analítica con técnicas propias de cuarto de educación secundaria. Vamos a empezar con un problema muy sencillito en el que nos piden algunas relaciones básicas entre puntos, vectores, rectas, perpendiculares, paralelas, etc. Nos dan tres puntos, el punto A, el B y el C, y nos piden en un primer apartado que calculemos la ecuación de la recta R que pasa por A y es paralela al segmento AB. Lo primero que tenemos que hacer en todos los problemas de geometría analítica es intentar dibujar la situación de forma genérica, sin referirlo a ningún sistema de referencia, sino simplemente de forma genérica, para podernos hacer una idea de cuál es la situación o la técnica o la planificación de lo que vamos a hacer para obtener lo que nos pide. En este caso pintamos tres puntos, que es lo que nos dan. Hemos supuesto que no están alineados, no lo están, que forman un triángulo, por lo que nos dicen aquí es así. Y entonces vamos a dibujar los datos que tenemos para obtener lo que nos piden. Nos piden la ecuación de una recta que pasa por el punto A y es paralela al segmento AB. Bien, dibujamos el segmento AB. El hecho de que mi recta sea paralela al segmento AB significa que mi recta es paralela al vector AB y por tanto podemos utilizar el vector AB como vector director de la recta que queremos. Por lo tanto, el cálculo que nos piden es bastante sencillo. Nos están pidiendo la ecuación de la recta R, de la que tenemos un punto, que es el A. También podríamos coger el B, porque la recta va a pasar por A y por B. Si nos fijamos, es esta la recta. El 1, 2, y además cuyo vector director es paralelo al vector AB, al segmento AB. Es decir, que podemos utilizar como vector director precisamente el vector AB. El vector AB es el que obtenemos de restar las coordenadas de B y A. B menos A, 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2. Eso quiere decir que nuestro vector director va a ser este. Recordad también que cuando utilizamos vectores directores, es decir, cuando de un vector lo único que necesitamos es su dirección, nos da igual que sea más largo o que sea más corto. Luego muchas veces, si se puede simplificar, simplificaremos, que será más sencillo luego todas las operaciones que tengamos que hacer con ellos. Es decir, aquí es igual utilizar el 2, 2 que utilizar el 1, 1. Estos dos vectores tienen la misma dirección, que es lo único que nos interesa. Bueno, en estas condiciones la ecuación de la recta la ponemos en continua, no nos indican cuál es la ecuación de la recta que quieren, así que utilizamos la ecuación de la recta que más nos convenga, la más fácil de obtener con un punto y un vector, y que luego es más sencilla de transformar en otras con las que podamos hacer operaciones, como por ejemplo cortar dos rectas. Es la forma continua, es lo que vamos a hacer. X menos 1 partido por 1 igual a Y menos 2 partido por 1. En este caso hemos utilizado este vector director. Si hubiera utilizado el 2, 2 tendría aquí 2 y 2. La ecuación general que obtendría de eliminar los denominadores sería exactamente la misma. Esta es nuestra recta R y vamos con el siguiente apartado. El siguiente apartado nos pide calcular la ecuación de la recta S que pasa por B, este punto de aquí, y es perpendicular al segmento AC. Pues otra vez dibujamos el segmento AC. Nuestra recta va a ser perpendicular al segmento AC, luego será perpendicular al vector AC. Como nosotros sabemos calcular vectores perpendiculares a partir de uno dado, pues tenemos ya una forma de obtener un vector director de la recta que nos piden. Va a ser una recta que pasa por el punto B y cuyo vector director va a ser un vector perpendicular al AC. Es decir, en particular nos va a salir esta recta, que es la que hemos llamado S. Bueno, vamos a escribirla. Tenemos S, que es la recta que pasa por B, como nos dicen, y es perpendicular, su vector director es perpendicular, o la recta es perpendicular al vector AC. El vector AC es el vector que obtenemos de restar las coordenadas de C y de A, así que nos queda el 4 menos 1. Nuestro vector director es un vector perpendicular a este, luego será el 1, 4. Como tenemos un punto que es el 3, 4 y el vector director el 1, 4, pues la ecuación de nuestra recta no es otra que X menos 3 partido por 1 igual a Y menos 4 partido por 4 si lo ponemos en forma continua. Si nos pidiesen alguna ecuación específica, pues la pondríamos ahí. Como solamente nos piden esto, lo ponemos de la manera que más rápidamente nos salga. En el apartado C nos piden ahora la posición relativa de las dos rectas. Hombre, naturalmente aquí viéndolo sobre el dibujo se ve claramente que la posición relativa de las dos rectas parece ser que se cortan, son secantes, pero realmente el dibujo, recordad que es genérico, así que tampoco podemos sacar muchas conclusiones de ello. Para saber la posición relativa, como además nos piden el punto de corte, lo mejor es calcular directamente el punto de corte.
Si hubiese un punto de corte, la posición relativa sería que son secantes. Si hubiese infinitos puntos de corte, serían coincidentes, y si no hubiese ninguno, serían paralelas. Hay una forma muy sencillita de ver si las dos rectas se van a cortar o no, que no es nada más que examinar los vectores directores. Si los vectores directores son paralelos o son proporcionales, entonces las dos rectas serán coincidentes o paralelas, y si los vectores directores no son paralelos, entonces las dos rectas se tienen que cortar por narices en algún punto. En este caso, si os fijáis, los vectores directores son el 1, 1 y el 1, 4. Son vectores que claramente no son proporcionales, luego las dos rectas se van a cortar, es decir, son secantes. Pero repito, como nos piden también el punto de corte, lo vamos a calcular como el sistema de ecuaciones. Son secantes y vamos a calcularlo como sistema de ecuaciones. Realmente, si nos fijamos un poco en el dibujo, que aunque sea cualitativo, deja una característica clara. Las dos rectas tienen en común el punto B. Así que si nosotros nos damos cuenta de esto, en el apartado C puedo poner directamente que el punto de corte es el punto B, que es el punto 3, 4. ¿Que no nos damos cuenta de esto? Pues no hay ningún problema. Vamos a resolver el sistema, es decir, vamos a escribir las dos ecuaciones de manera que sea sencillo resolver el sistema. Las escribimos en forma implícita. En este caso tendríamos x menos y igual a menos 2 más 1 menos 1, y en este caso tendríamos 4x menos y igual a menos 4 más 12, 8, y resolvemos el sistema entre las dos. X menos y igual a menos 1, 4x menos y igual a 8. Esto es una resolución de un sistema de ecuaciones normal y corriente. Multiplicamos esta por menos 1 y nos queda 3x igual a 9, de donde x vale 3, y si la x vale 3, sustituimos en la primera, por ejemplo, y nos queda que la y vale 4. Por tanto, como era de esperar, naturalmente el punto de corte no es otro que el punto B, el 3, 4. Y así tendríamos resuelto el apartado C. El apartado D prácticamente lo hemos tenido que resolver para hablar de la posición relativa de las dos rectas. No nos pide nada más que las pendientes de las dos rectas. Para obtener la pendiente de la recta no hace falta escribirla en forma punto pendiente. La pendiente de la recta es la pendiente de su vector director, así que no hace falta hacer nada de eso. La pendiente de la primera recta, de la recta R, es la pendiente de su vector director, que es el 1, 1, que será 1 entre 1, 1. Y la pendiente de la recta S es la pendiente de su vector director. Su vector director es el 1, 4, así que su pendiente será 4 entre 1, 4. Y con esto tendríamos acabado este primer ejercicio. Vamos con otro ejercicio muy parecido al anterior, pero en el que entran en juego ya algunas medidas de longitudes. Bueno, dice, dados los puntos del ejercicio anterior, que los podemos escribir aquí ya directamente porque son, para utilizarlos, son los puntos A, que era el 1, 2, B, que era el punto 3, 4, y C, que era el punto 5, 1. Bien, dados esos puntos, nos piden otra serie de cosas. Primero, comprobar que no están alineados. Esa es la primera cuestión. Ya lo hemos comentado en el ejercicio anterior y de hecho podríamos utilizar lo que hemos hecho, pero aquí vamos a utilizar una técnica muchísimo más sencilla. Para que tres puntos estén alineados, tienen que estar los tres en la misma recta. Entonces hay muchas técnicas que nos permiten saber si esto ocurre o no. Si estuvieran alineados, naturalmente, si yo pudiese calcular la ecuación de la recta que pasa por A y por B, que por cierto la tengo hecha en el ejercicio anterior, simplemente tendría que comprobar si C está en esa recta o no. Si no está, pues es que se sale de esta línea y por tanto no están alineados. Hay otra técnica un poquito más sencilla, que es simplemente comprobar si los vectores AB y BC, o bien AB y AC, dos de ellos, no hace falta comprobar los tres, son paralelos, o dicho de otra manera, tienen la misma pendiente. En este caso es bastante sencillo porque realmente el vector AB no es nada más que B menos A, es decir, el vector 2, 2, y el vector BC es el vector que obtenemos al restar las coordenadas de C y de B, que nos queda el 2 menos 3. En este caso, la pendiente asociada a este vector es 1, la pendiente asociada a este vector es menos 3 medios, por tanto no son paralelos y por lo tanto no están alineados. Es decir, que la situación no es esta ni mucho menos, están, como hemos visto en el apartado anterior, en el ejercicio anterior, formando un triángulo. Vamos a seguir contestando preguntas ya sabiendo que no están alineados. Ahora nos dice, sabiendo que no están alineados, supongamos que estos tres puntos son, claro, tres vértices de un triángulo y son tres de los cuatro vértices de un paralelogramo. Los colocamos los tres vértices así
y vamos a ver cómo podríamos construir un paralelogramo a partir de estos tres vértices. Nos piden que calculemos el cuarto vértice del paralelogramo, que digamos cuántas soluciones hay y que las hallemos todas. Bueno, en principio dibujamos los tres puntos de nuestro triángulo y vamos a ir viendo cómo podríamos construir un paralelogramo. Lo que hacemos es trazar líneas paralelas a los segmentos que tenemos. Pues en una primera opción pues trazamos la línea AB, una paralela a AB que pase por C, luego la línea AC, una paralela a AC que pase por B, y nos queda este paralelogramo cuyo cuarto vértice sería el de 1. Pero claro, esto lo podemos hacer, lo he hecho con los vértices ordenados así, pero los podría haber ordenado de otra manera. Si en vez de hacer eso hago lo siguiente, cojo el tramo AB y trazo una paralela que pase por C, como he hecho antes, pero luego cojo, en vez de coger el AC, cojo el BC y trazo una paralela que pase por A, me queda otro paralelogramo distinto, que es el paralelogramo ABC de 2. Este también vale, es otra solución del problema. Y del mismo modo podríamos haber cogido el paralelogramo que sale por este lado. Trazamos las paralelas correspondientes y nos queda este vértice. En este caso hemos hecho lado AC, paralela al AC que pase por B, lado BC, paralela al BC que pase por A, y nos queda este cuarto vértice que es el que hemos llamado D3. ¿Cómo obtenemos las coordenadas? Bueno, naturalmente la primera pregunta, su contestación es que hay tres soluciones. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuáles son estas tres soluciones? Pues para calcularlas nos vamos a aprovechar de las propiedades de los vectores libres. Nosotros sabemos que los vectores los podemos trasladar de forma paralela y aunque no estén en el mismo sitio, son exactamente el mismo vector, es decir, el vector que une AB, este vector de aquí, es exactamente el mismo en cuanto a componentes que el vector que une C y D. Si nosotros utilizamos esa igualdad, es decir, decimos que el vector AB es el mismo que el vector CD, esto es lo mismo que decir que si restamos las coordenadas de B menos A, debemos obtener el mismo resultado que si restamos las coordenadas de D menos C. Claro, pues esto nos permite obtener, bueno, en este caso de D1, nos permite obtener las coordenadas de D1. D1 sería B menos A más C, que si hacemos la operación con esto de aquí, B menos A más C, nos quedaría el 7, B menos A, que son 2, más C, 3. Y estas serían las coordenadas del D1. Del mismo modo, haciendo exactamente lo mismo, pero con los otros vectores, con vectores que involucren al D2, podemos obtener D2. En este caso, el vector AB debe ser el mismo que el D2C, lo ponemos por aquí. El vector AB debe ser exactamente el mismo que el vector D2C. Fijamos, es el mismo vector con la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Luego sus componentes deben ser las mismas. Esto significa que B menos A nos debe proporcionar la misma pareja de números que C menos D2. Al despejar D2 de aquí, tenemos que D2 es C más A menos B. Y al hacer esta operación, C más A menos B nos queda el 3, C más A, que es 5 más 1, 6, menos 3, 3. Y C más A menos B es 1 más 2, 3, menos 4, menos 1. Estas serían las componentes, las coordenadas del punto D2. Y para el D3 hacemos lo mismo, pero describiendo vectores que involucren al D3. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el vector CB, que es este de aquí, es el mismo que el A de 3. Y procediendo exactamente igual, diríamos que B menos C es lo mismo que D3 menos A, de donde D3 es A más B menos C, que nos da A más B menos C, pues nos queda 1 y 3, 4, menos 5, menos 1, y 2 y 4, 6, menos 1, 5. Y estas serían las tres coordenadas, las dos componentes, o coordenadas, perdón, de los tres posibles puntos que completan un paralelogramo, comenzando con los vértices A, B y C. El tercer apartado nos dice que utilizando el primer paralelogramo que hemos hecho es el ABC de 1, que calculemos el punto de corte de sus diagonales. Aquí parece ser que lo que nos está pidiendo es que calculemos las ecuaciones de las dos diagonales, que son dos rectas, las cortemos y calculemos su punto de corte resolviendo un sistema de ecuaciones. Pero si tenemos un poquito de ojo, veremos que esto no es así, es mucho más sencillo. Si nosotros trazamos las dos diagonales, nos damos cuenta que el punto que nos están pidiendo, este punto P, este punto que he llamado P, no es nada más que
que es el punto de corte de las diagonales, no es nada más que el punto medio de A y de D1 o de B y C, nos da exactamente igual. Me da igual con qué calcularlo. Es decir, ese punto de corte de las diagonales no es otra cosa que el punto medio de B y C. Que si queremos, para comprobar, podemos también calcular el punto medio de A y de 1 y comprobar que efectivamente es exactamente el mismo. Recordad que para calcular el punto medio de dos puntos sumábamos sus coordenadas y dividíamos entre 2. En este caso, punto medio de B y C es 3 y 5, 8 entre 2, 4 y 4 y 1, 5 entre 2, 5 medios. Si queremos hacerlo para comprobarlo como el punto medio de A y de 1, recordemos que de 1 es el 7, 3, pues tendríamos 1 y 7, 8 entre 2, 4, 2 y 3, 5 entre 2, 5 medios. Naturalmente nos da exactamente lo mismo. Claro, según el paralelogramo que utilicemos nos va a salir un resultado u otro. En este caso, como hemos hecho el primero, pues este es el resultado que nos pide. Fijémonos que es mucho más sencillo de lo que parece y dibujar nos ayuda mucho a tomar decisiones adecuadas en cuanto a la gestión del tiempo, por ejemplo en un examen. Después nos pide calcular el perímetro precisamente de este paralelogramo, del primero que hemos hecho, del correspondiente al ABD1C. Bueno, el perímetro sabemos perfectamente que no es otra cosa que la suma de las longitudes de sus lados, pero como es un paralelogramo no tengo que calcular 4, porque en un paralelogramo los lados son iguales 2 a 2. El lado AB es el mismo que el CD y el lado BD1 es igual de largo que el lado AC. Por lo tanto, realmente el perímetro no es otra cosa que 2 veces la longitud de AB, la distancia entre A y B. Esto daría cuenta de este lado y de este. Y más 2 veces la distancia entre A y C, lo que daría cuenta de este lado y de este. ¿Cómo se calculan esas distancias? Pues lo sabemos perfectamente. La distancia entre A y B no es más que la norma del vector AB. Y la distancia entre A y C no es nada más que la norma, en este caso 2 por la norma del vector AC. Para calcular las normas calculamos los vectores primero. El vector AB ya sabemos cuál es el 2, 2. Más 2 veces la norma del vector AC, que también lo sabemos, que es el 4 menos 1. Calculamos estas normas, 2 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, más 2 veces la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 1 al cuadrado, que es 1. Es decir, nos queda 2 raíz de 8, más 2 raíz de 17. Si se quiere simplificar un poco, se simplifica, pero realmente nos da igual que lo dejemos así. Si hubiésemos, naturalmente, este perímetro depende del paralelogramo que coja. Si cojo el paralelogramo ABC de 3, pues nos sale otro, y si cogemos el ABC de 2, pues nos sale otro valor. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos con otro problema también muy típico, y este dedicado a alguna de las rectas notables en los triángulos que aparecen tanto en estos problemas. Lo que nos piden es que, dados los 3 puntos del primer ejercicio, otra vez vamos a escribir por aquí los puntos que son, de los que nos están hablando, que eran el punto A, que si no recuerdo mal era el 1, 2, el punto B, que era el 3, 4, y el punto C, que era el 5, 1. Bien, entonces, dados los 3 puntos del primer ejercicio, lo que nos piden ahora es, primero, ya que sabemos que forman un triángulo y hemos hecho varias cosas con ello, nos piden que clasifiquemos ese triángulo. Clasificar un triángulo lo que implica es que lo clasifiquemos tanto según sus lados, como escaleno, equilátero o isósceles, como según sus ángulos, como acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Entonces, bueno, para eso lo primero que vamos a hacer va a ser medir esos lados. Pues nada, dibujamos el triángulo ABC, ya sabemos que es un triángulo, pues ya hemos comprobado en el anterior que no estaban alineados los puntos y hemos hecho varias cosas con él. Y para conocer exactamente qué es lo que cómo es este triángulo, tenemos que medir sus lados. Sus lados son muy sencillos de medir, porque el lado AC no es nada más que la distancia entre el punto A y el punto C, que es la norma del vector AC, y la norma del vector AC es la norma del 4 menos 1, que la hemos calculado antes y nos da raíz cuadrada de 16 más 1, raíz de 17. El lado AB no es nada más que la norma del vector AB, es lo que mide de largo, es decir, la norma del vector 2 menos 2, que nos da raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, es decir, raíz de 8.
y la norma del lado BC mide exactamente la norma del vector BC, que es en este caso la norma del vector 5 menos 3, 2, 1 menos 4 menos 3, es decir, raíz cuadrada de 4 más 9, 13, raíz de 13, perdón. En este caso los tres lados miden distinto. Luego, para empezar, mi triángulo es escaleno. Para saber si es acutángulo, rectángulo u obtus ángulo, lo que tenemos que comprobar es si se cumple el teorema de Pitágoras, y si no se cumple, en qué sentido no se cumple. En este caso, el lado que haría las veces de hipotenusa, el lado más largo, sería raíz de 17. Si cumpliese el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, el raíz de 17 al cuadrado, debería ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería raíz de 8 al cuadrado más raíz de 13 al cuadrado. Raíz de 17 al cuadrado son 17, y raíz de 8 al cuadrado más raíz de 13 al cuadrado es 8 más 13, 21. Naturalmente el teorema de Pitágoras no se cumple, luego este triángulo no es rectángulo. Pero además, para que fuese un triángulo rectángulo, la hipotenusa debería haber medido precisamente raíz de 21. Como mide menos, estamos ante un triángulo acutángulo. Bueno, ya lo tenemos clasificado, triángulo escaleno y acutángulo. Vamos con la siguiente pregunta, que nos pide calcular el circuncentro. El circuncentro no es nada más que el punto de corte de las mediatrices, es decir, me está pidiendo calcula dos mediatrices y córtalas. Para saber calcular mediatrices tengo que saber lo que es una mediatriz. Bueno, una mediatriz no es nada más que una recta perpendicular a un lado y que pasa por su punto medio. Si eso lo conocemos, pues tampoco tiene mucho misterio. Vamos a dibujarlas primero. Las mediatrices, vamos a coger primero la mediatriz del lado BC, pasa por su punto medio, que está aquí marcado, y es perpendicular al lado BC, así que sería una recta como esta. Por otro lado, vamos a coger la mediatriz del lado AB, por ejemplo. Da igual las que cojamos porque las tres se cortan en un mismo punto. Para calcular el punto de corte solo necesitamos dos de ellas. Tendríamos el punto medio del lado AB, que es este que tenemos aquí marcado, y una recta perpendicular al lado AB que pasa por él. Estas son dos de las mediatrices. El punto de corte de las dos, que es este punto, es el circuncentro que nos piden. Entonces, bueno, vamos a calcular sus ecuaciones y vamos a cortarlo, no tiene nada más. Vamos a darle nombre a esta de aquí, le vamos a llamar mediatriz AB, y a esta de aquí le vamos a llamar mediatriz CB. Entonces, ¿qué sabemos de ella? Bueno, muy sencillo. La mediatriz AB es una recta que pasa por el punto medio del lado AB y que es perpendicular precisamente al vector AB. Vamos a ver, el punto medio del lado AB lo calculamos: 3 y 1, 4, entre 2, 2, 4 y 2, 6, entre 2, 3, ese es el punto medio del lado AB, y el vector AB es precisamente el 2, 2. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un vector perpendicular a este, el que tenemos que utilizar es el menos 2, 2, o bien el menos 1, 1, si ya lo simplificamos un poquito para que las operaciones sean más sencillas. Luego esta mediatriz tiene como ecuación x menos 2 partido por menos 1 igual a y menos 3 partido por 1. En este caso, como las tenemos que cortar, vamos a dejarla ya arreglada en forma implícita, quedándonos x más y igual a 3 más 2, 5. Esta sería la primera mediatriz. Vamos con la segunda, la que hemos llamado MCB, de la que sabemos que pasa por el punto medio del lado CB. El punto medio del lado CB es 5 y 3, 8, entre 2, 4, 4 y 1, 5, entre 2, 5 medios, y que además debe ser perpendicular precisamente al lado CB, es decir, al vector CB, que es el vector CB, es el 3 menos 5 menos 2, CB hemos dicho 4 menos 1, 3. Entonces vamos a utilizar, este es CB, no, sí, exactamente. Vamos a utilizar uno perpendicular a él, luego nuestro vector director va a ser el 3, 2. Por tanto, la ecuación nos quedaría x menos 4 entre 3 igual a y menos 5 medios entre 2, y otra vez la vamos a dejar en forma implícita porque vamos a tener que cortarla con la anterior y vamos a tener que resolver el sistema. Tendríamos en este caso 2x menos 3y igual a 15 menos 15 medios más 8, menos 15 medios más 8 son menos 15 medios más 16 medios, que es 1 medio. Igual que antes, lo que hacemos es dejarla sin denominadores para que sea más cómodo. Tendríamos 4x menos 3y igual a 1. Estas son las dos mediatrices que tenemos que cortar, ya que precisamente el punto P, que es nuestro circuncentro, es la intersección de las dos mediatrices, MAB y MCB. Pues procedemos
con la resolución del sistema. El sistema que tendríamos que resolver es x más y igual a 5 y 4x menos 3y igual a 1. Para resolverlo, 4x, perdón, menos 6y, que hemos multiplicado por 2 toda la ecuación. Así que sería 4x menos 6y. Vamos a multiplicar la primera ecuación por 6 y sumamos. Nos queda 6x más 4x, 10x, 6y menos 6y fuera, 6 por 5, 31, 31, luego la x sería 31 décimos, y para obtener la y sustituimos donde sea, por ejemplo en la primera ecuación, y tendríamos 31 décimos más y igual a 5, de donde y es 5, que es 50 décimos, menos 31 décimos, 19 décimos. Y estas serían las coordenadas del punto que hemos llamado P, que es el circuncentro de este triángulo. 31 décimos, 19 décimos. Vamos a terminar con un ejercicio en el que posiblemente en el planteamiento tengamos que dedicar un poquito más de tiempo. Nos dice los puntos A y B del primer ejercicio, que bueno, los vamos a ir poniendo por aquí porque sabemos exactamente los que son. El punto A, 1, 2 y el punto B, 3, 4. Dice, los puntos A y B del primer ejercicio son los vértices correspondientes a un triángulo rectángulo. El tercer vértice está sobre la recta R, 3x menos y igual a 2. Primer apartado, dibuja la situación. Vamos a verlo. Para dibujar la situación, lo que hacemos es, dibujamos una recta y dos puntos. En principio, un dibujo completamente general, sin necesidad de remitirnos a ningún sistema de referencia, para ver cuáles son realmente las posibilidades. Y ahora necesitamos plantear cómo con estos dos vértices puedo construir un triángulo rectángulo en el que el tercer vértice esté sobre la recta. Bueno, hay varias formas de hacerlo. La primera, considerar que el ángulo recto está en uno de estos vértices. Por ejemplo, si está el ángulo recto en el B, pues tendríamos que el tercer vértice debería estar aquí, justo sobre la recta, y quedaría un triángulo rectángulo donde uno de los catetos A es AB y el otro cateto perpendicular a él, para que fuese rectángulo, acaba en la recta R. La otra opción es la misma, pero con el ángulo recto en el punto A. Exactamente igual, se haría exactamente igual. Bien, y tendríamos alguna opción más. También podría darse la circunstancia en la que el ángulo recto se pudiese situar sobre el vértice de la recta R. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, en este dibujo no podría darse, porque la circunferencia que pasa por A y por B y que las tiene por extremos de un diámetro debería cortar la recta R. En ese caso podrían salir hasta dos opciones más. Pero a nosotros eso no nos interesa. Las dos opciones más sencillas son estas dos y son las que vamos a examinar. Bien, para examinarlas lo que vamos a hacer, si nos fijamos un poco, es bastante sencillo. Obtener el vértice C, lo voy a hacer con el primer caso, el triángulo azul. El vértice C está en una recta que es perpendicular al segmento AB y en una recta perpendicular al segmento AB que pasa por el punto B. Si quisiera hacer el triángulo amarillo, pues trazaríamos una recta perpendicular al segmento AB y que pasase por el punto A. El punto de corte precisamente entre esa recta y la recta R es el vértice que buscamos. Pues vamos a por ello. Planteamos la recta S, que hemos dicho que debe ser perpendicular al segmento AB, es decir, perpendicular al vector AB. Recordad que el vector AB es el 2, 2. Luego el vector director de esta recta va a ser 1 perpendicular a este. Cogeremos, por ejemplo, el menos 1, 1. Recordad que podemos coger el menos 2, 2, pero lo simplifico un poquito, cosa que solo se puede hacer con los vectores cuando solo nos interesa su dirección. Y además que pase por el punto B, que es el 3, 4. Pues ya tenemos la recta S. La recta S es x menos 3 partido por menos 1 igual a y menos 4 partido por 1. Como vamos a tener que cortarla con la recta R, vamos a ponerla en forma implícita y tendríamos x más y igual a 4 más 3, 7. Esta sería la recta S. El punto de corte de la recta S con la recta R es precisamente el vértice C, en la intersección de R con S. Vamos a calcular ese punto de corte resolviendo el sistema. X más y igual a 7 y 3x menos y igual a 2. Sumamos y nos queda 4x igual a 9, de donde x es 9 cuartos, y si la x es 9 cuartos, sustituimos arriba, por ejemplo, y nos queda y igual a 7 menos 9 cuartos, que son 7 por 4, 28, menos 9, 19 cuartos, igual a 19 cuartos. Es decir, el tercer vértice es el punto C, de coordenadas 9 cuartos, 19 cuartos.
El tercer apartado, este sería el apartado B, el cálculo del tercer vértice. El tercer apartado nos pide el área del triángulo. Como es un triángulo rectángulo, lo más sencillo es tomar base y altura como los catetos. Si un cateto es la base, el otro cateto que es perpendicular a ella y pasa por el otro vértice es la altura. Así que el área de un triángulo, que ya sabemos que es base por altura partido por 2, vamos a tomar como base el cateto AB, es decir, la base será la norma del vector AB, la distancia entre los puntos AB, y la altura será la norma del vector BC, que es el otro cateto, dividido entre 2. Entonces esto no deja de ser una operación que ya está planteada. La norma del vector AB es la norma del 2, 2. La norma del vector BC, el vector BC es el que va del 3 4 al 9 cuartos 19 cuartos. Es decir, es 9 cuartos menos 3, que es 9 cuartos menos 12 cuartos menos 3 cuartos, y 19 cuartos menos 4, que son 3 cuartos también. 19 cuartos menos 4 son 19 cuartos menos 16 cuartos. Y todo esto partido por 2. Pues nada, hacemos la norma y se acabó. Nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 4 más 4, por raíz cuadrada de 3 cuartos al cuadrado más 3 cuartos al cuadrado, y partido todo por 2. Esto me queda 4, 4, 8, 2 raíz de 2, por aquí nos queda 3 cuartos por raíz de 2, y aquí abajo un 2. Total, 3 medios unidades cuadradas es el área de este triángulo. El resultado hubiera sido distinto si hubiéramos considerado el triángulo formado con el ángulo recto justo en el vértice A, pero el procedimiento hubiera sido igual de válido. Bueno, con este problema terminamos. Si te has enterado de algo, ya sabes, dale al like o suscríbete al canal para recibir los siguientes vídeos que vayamos publicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.